Muy bien, estamos siguiendo en Romanos capítulo 5 y quiero leerles del versículo 5 hasta 11. Romanos 5:5. Había Hechos. Confundido, creo. Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar. Bendito Padre, estamos tan agradecidos por estas palabras preciosas que nos cuentan de tu amor para con nosotros. Te pedimos que bendigas este tiempo y que presiones en nuestros corazones más cuánto nos amas. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Pues, otra vez en los primeros capítulos, Pablo ha enseñado que somos todos nosotros pecadores y que por esto Dios ha proveído una manera de salvación que no es conforme a nuestras obras, que somos justificados por fe en Jesucristo como nuestro Salvador, aparte de las obras. Y en capítulo 5 comienza a hablar de las bendiciones que vienen a nosotros por la justificación que es por la fe. Y ha dicho que primero es la paz que indica el fin de la enemistad entre nosotros y Dios, y también por eso la paz que tenemos en el corazón por saber que ha terminado esta enemistad. También tenemos entrada a la gracia, es decir, que podemos acercarnos a Dios sin miedo. Y esta paz y confianza nos dan gozo aún en las tribulaciones, porque sabemos que, como dice el sufrimiento, las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y leí algo, no sé cuán correcto es, pero me gustó. Dijo, cuando dice da la prueba, dice es la diferencia de un soldado que acaba de meterse en el ejército y uno que ha pasado, es veterano de muchas batallas. Uno tiene mucho más confianza y menos miedo. Y por eso nosotros, pasando por las tribulaciones, aprendemos a confiar en Dios y saber que siempre Él está con nosotros. Y otro hermano escribió que aquí Pablo nos ha dicho que la gracia del Señor en justificación pone las cosas bien con nosotros y Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Y debemos confiar en Cristo para esto. Ahora, como el versículo 5 habla del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones,
El pasaje va, versículos 6 hasta 11, van a explicar más cómo esto es, el amor de Dios. Y por eso explica por qué la esperanza no avergüence. Y la idea aquí es que si Dios nos amó cuando éramos enemigos, si nos justificó cuando éramos sus enemigos, ¿cuánto más podemos confiar en Él, seguir amándonos ahora que somos reconciliados a Él por medio de la sangre de Jesucristo? Y leí varias personas que dijeron esto es un argumento del más grande al menor, o se dice a fortiori en latino, si alguien sabe de eso. Pero es como decir que si yo puedo saltar 2 metros, ciertamente puedo saltar 1, ¿verdad? Entonces, si Dios nos amó cuando éramos pecadores, perdidos, mucho más nos ama ahora que somos reconciliados a Él por medio de su Hijo. El mensaje de esta porción de la palabra de Dios es que el amor de Dios no es un amor parcial o un amor condicional. Dios no va a comenzar algo en nosotros y luego abandonarnos. Como dice en Filipenses 1:6, el que comenzó, déjenme leerlo. Filipenses 1:6. Están persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y podemos tener confianza y paz y gozo, sabiendo que Cristo es por nosotros y no hay de temer por eso. Ahora voy a comenzar hablando de que este mensaje nos dice que el Dios Trino, la Trinidad, nos ama. Nosotros creemos en lo que se llama la Trinidad. Dios es uno, la Biblia es muy claro, pero Dios se ha revelado a nosotros en 3 personas: Hijo, o Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 son uno y el uno es 3. No es algo que nosotros podemos entender ni explicar. Y la razón es que Dios es más grande que nosotros, infinitivamente más grande. Y nuestras mentes no debemos pensar que nuestras mentes pueden captar quién es Dios. Dios es más grande que nuestra experiencia. Algunos dicen, pues la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. No, es cierto que no. Es una palabra que fue hecha para describirnos lo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice siempre que Dios es uno, pero dice que Dios es Padre, y luego dice que el Hijo es Dios, y dice que el Espíritu Santo es Dios, y se distingue entre las 3. ¿Cómo puede ser Dios uno y 3 a la vez? No sabemos. Pero no tenemos 3 dioses. Son uno, si se puede decir así. No son 3 nombres por el mismo Dios o persona, porque son 3 personas distintas y un Dios. Hay una unidad esencial. Y como las 3 personas son distintas, pero uno. Cada persona nos ama y está obrando para nuestra salvación. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno y tienen una mente, y por eso cada persona obra para la salvación de los elegidos. Y quiero enfatizarlo porque
a veces hay gente que tiene la idea, el Padre está mirándonos con una cara fea y está buscando cómo atacarnos. Y la única razón que tenemos salvación es que Jesús nos proteja del Padre. Y esa idea fue muy popular en lo que llamamos las edades medias, pero ahora no tanto, pero todavía hay gente que tiene esta idea. Pero no es que el Padre tiene una opinión y el Hijo otra, y el Hijo tiene que protegernos. Los tres son uno. Y Dios, en su carácter completo, nos ama. Dice el versículo 5, el amor de Dios, no solamente del Hijo, pero del Padre y del Espíritu Santo. Y es amor de toda la Trinidad. Cuando dice Dios te muestra, Dios muestra su amor para con nosotros, otra vez está hablando de Dios en su persona entera, su capacidad entera. El Evangelio según San Juan dice que en el Evangelio Jesús dice varias veces, el Padre y yo somos uno, o palabras a este sentido. Y lo que Jesús hizo cuando vino a este mundo es lo que el Padre hizo. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, este versículo famoso, Juan 3:16, refiere al amor del Padre, y por eso envió al Hijo. Cuando Jesús fue en la cruz, Dios esencialmente fue castigando a sí mismo por nuestros pecados, para que nosotros podríamos ser justificados por fe. Este es un amor que no podemos comprender. La ira de Dios contra el pecado fue la ira de Dios en su enteridad contra el pecado, y fue ejecutado contra sí mismo. Y a la vez el amor de Dios para pecadores es el amor de Dios entero para pecadores. ¿Cómo podemos imaginarlo? ¿Cómo podemos captar esto? No podemos entenderlo. No más hay que creerlo y regocijarnos en esto. Este amor tan tremendo que no podemos entenderlo. Y entonces, el amor de Dios es el amor de Dios, el Dios Trino. Segundo, este amor de Dios existía aun cuando no hubo en nosotros nada a amar. Las palabras que Pablo usa. Versículo 6. Cuando aún éramos débiles, es decir, sin poder, no tuvimos capacidad de ayudarnos en ninguna forma. No pudimos hacer nada para justificar nada del pecado en nuestras vidas. Ni quisiéramos hacer lo bueno, ni nos cuidamos por nuestras almas. Cuando éramos débiles, incapacitados para el bien, Dios nos amó. Versículo 8. Siendo aún pecadores, Dios nos vio lleno de odio y corrupción, de vicio y de amargura y celosias y codicias, y todavía nos amó.
dio su Hijo. Versículo 10, porque si siendo enemigos, no es solamente que éramos malos, es que éramos opuestos a Dios, peleando contra Él, resistiendo su gobierno en nuestros corazones, rechazándolo como nuestro rey, rechazando su moralidad y su ética, y quisiéramos vivir nuestras vidas como nosotros quisiéramos. Estuvimos odiándolo y peleando contra Él, pero todavía nos amó. Y este es el punto del versículo 7. Dice, apenas morirá uno por un justo, quizás podrá alguien morir por un bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, enemigos, Cristo murió por nosotros. Yo puedo citarles varios ejemplos de personas que han muerto por otro. De un soldado echaron granada y él se tiró sobre la granada para que no matara a sus compañeros en la batalla. Y puedo decir varias cosas así que han pasado. Fue un sacrificio noble, pero fue una situación urgente y él tenía que escoger quién va a morir. Dudo de que puedes encontrar por ejemplo, de un soldado americano cayendo sobre una granada para proteger al enemigo que está peleando, con quien está peleando. Dudo de que vas a encontrar en esta guerra entre Rusia y Ucrania, los ucranianos, que alguien de un lado murió para proteger a alguien del otro lado, porque son enemigos. Pero Cristo dio su vida, aunque nosotros éramos enemigos. El amor de Dios es tanto más grande que nosotros podemos captar. Nos amó a pesar de nuestra enemistad. No es sin razón que Cristo en la cruz oró, Padre, perdónanos. Él vino a morir por sus enemigos para hacerlos sus amigos y sus hermanos. No fue una situación urgente en que tuvo que hacer una decisión instante sin pensar mucho en las consecuencias. Fue decidido antes del tiempo, en la eternidad, y en el tiempo correcto. Dice, a su tiempo vino a este mundo, vivió una vida perfecta, predicando y sanando, y luego, al tiempo apropiado, permitió que sea vendido y condenado injustamente, y aunque inocente, fue al Calvario, permitió que le ponen los clavos en las manos y en los pies y ser colgado en la cruz. Él pudo haber bajadose de la cruz para salvar a sí mismo, pero decidió quedarse allí para salvar a sus enemigos. ¿Cómo podemos entender eso? Y Pablo dice en versículo 8, la muerte de Cristo en la cruz es la prueba del Dios Trino para pecadores. ¿Cómo podemos dudar su amor? Cuando vemos lo que costó a Dios salvar a su pueblo.
¿Cómo podemos medir tan grande? No es posible. ¿Cómo podemos comenzar a repagar este amor? No podemos. No más podemos manifestar nuestro agradecimiento y volverlo como Él nos amó. Amor tan sorprendente, tan divino, requiere todo. ¿Qué menos podemos dar? Entonces, cuando estás dudando del amor de Dios para contigo o alguien, recuerda 5:8 de Romanos. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, enemigos, Cristo murió por nosotros. Recuerda la cruz. El diablo a veces susurra en el oído: Dios no te ama, güey. No te permitiría pasar por esta tribulación. A veces grita: Dios no te ama. Pero cuando Él nos dice esas cosas, quizás no podemos ser Dios, no sabemos por qué estamos sufriendo cualquier cosa que estamos sufriendo, pero sí podemos decir: yo sé que Dios me ama, porque Cristo murió en la cruz. Y si Cristo murió en la cruz, no hay duda del amor de Dios. Y hay razón que permite estas tribulaciones, y yo voy a soportarlos confiando en Cristo. Cuando las dudas nos atacan, necesitamos ver a la cruz y recordar que Dios demuestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por pecadores. Y si podemos recordar eso, tendremos paz. Tendremos confianza, contentamiento en todas las circunstancias, y vamos a encontrar poder para gozar aún en el sufrimiento, en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El Dios Trino nos ama, el Dios Trino manifiesta su amor a nosotros, o manifestó su amor a nosotros cuando éramos sus enemigos. Y si esto es verdad, entonces podemos ser seguros que en el día del juicio vamos a ser salvos de su ira. Los que creen y han sido justificados, como dice el versículo 9, por la sangre de Cristo, saben que no son enemigos de Dios nomás, son reconciliados, adoptados, y por eso podemos gloriar, versículo 11, en el amor de Dios, de enemistades nomás, y por eso no tenemos nada que temer en el día del juicio. Si Dios fue dispuesto a justificarnos cuando éramos sus enemigos, ¿no será dispuesto a terminar su obra ahora que somos de familia con Él? Siendo que Cristo vive, dice, ¿cuánto más? Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo vive, murió, pero resucitó. Y esto nos dice primero que Dios aceptó su sacrificio por nosotros, y segundo, que Él vive siempre para interceder, como dice en Hebreos, para nosotros. Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cierto? Los creyentes no son perfectos, ¿cierto? A veces cuando tropezamos
Y a veces caímos muy duro, como David con Urias y Betsabé. Pero Dios no nos amó porque éramos buenos. Dios no nos aceptó porque éramos sin pecado. Nos amó y nos aceptó por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, si no nos amó por nuestro ser bien, tampoco nos va a rechazar si faltamos en algún lugar. Éramos enemigos, nos amó, ahora que somos reconciliados, mucho más va a seguir amándonos y cuidándonos y prepararnos para la vida eterna. Alguien dice, bueno, si esto es verdad, entonces, ¿qué me va a prevenir de ir y pecar? Pues, lo que te digo es el amor de Dios derramado en tu corazón. Si tú has experimentado el amor de Dios por ser justificado por fe, no vas a querer pecar. Vas a querer obedecer a Dios y complacerlo. Si yo he experimentado el amor de Dios, ¿voy a entonces hacer las cosas que hizo Cristo morir por mí? Claro que no. El amor de Dios me va a huir del pecado y nunca voy a ser satisfecho cuando hay pecado en mi vida. Este es el amor grande que Dios nos ha manifestado. Es un amor eterno de un Dios que nunca cambia, que nos amó desde la eternidad pasada y va a amar hasta la eternidad futura. Es un amor que nunca puede apagar. El Padre envió al Hijo. El Hijo en la plenitud del tiempo vino en este mundo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y vivió para cumplir la ley para nosotros. Y luego morir en nuestro lugar. El Hijo ascendió de la muerte, subió al cielo, y luego envió su Espíritu para morar en nuestros corazones, y enseñarnos el pecado y también enseñarnos la santidad. Es el Espíritu Santo que abrió nuestros corazones para ver nuestra necesidad y para ver que Jesucristo es amigo de pecadores. Es el Espíritu Santo que nos capacita a creer, y es el Espíritu Santo que nos capacita a amar a Dios. El amor de Dios es un amor de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Conoces este amor y la paz que viene de haber experimentado el amor de Dios derramado en tu corazón? Si no, oiga este mensaje. Jesucristo todavía te invita a venir a Él. Y si el Espíritu te da la capacidad, venga a Él y pide la salvación. Él no te rechaza. El Espíritu está diciendo, ahora es el tiempo aceptable. Confía en Cristo para cargar en sí tus pecados. Echa tu esperanza en Él y no serás avergonzado. Si estás batallando, dudando que Dios puede amarte, mira a la cruz. Regocija en Dios por medio de Jesucristo. Porque todos los que confían en Él son justificados por la fe, no importa lo que eran, y son reconciliados por su sangre.
tienen paz con Dios. Hay que confiar en esto y hay que regocijar en esto y vivir por él. Vamos a orar. Padre, cuán preciados, agradecidos somos. Y tú nos amaste así. Gracias que Cristo fue a la cruz y murió por nosotros. Gracias por haber enviado tu Espíritu y te pedimos ahora que envíes más tu Espíritu. Que cualquiera que está escuchando, que no ha recibido a Cristo todavía, que oiga la voz de tu Espíritu llamándole y que venga a Cristo en fe para recibir el perdón y la vida eterna. Cuando tu pueblo está afligido con dudas, eleva nuestros ojos a la cruz para que veamos ahí el amor grande que tú manifestaste a nosotros. Y concédenos fe para seguir confiando en tu amor. Oh Señor, ayúdanos a gozar en ti cada día hasta que tú vienes por nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.